Seguimos conversando periodísticamente con el embajador Javier Hernández, el embajador del Reino de España en nuestro país. Claro, la primera parte tenía que ver con el análisis de lo que ocurrió, la construcción de las fuerzas políticas internas en España. ¿Esto qué significa para el inmigrante? Y esto lo preguntamos, claro, en Paraguay, desde nuestra realidad de miles de personas que han ido buscando una oportunidad a España. Serán 4 años con quizás mayores facilidades para regularizar documentos, situación migratoria. ¿Qué usted cree que puede ocurrir en este nuevo periodo? Yo sinceramente creo que para este tipo de cosas no va a haber diferencias de sustancia, y que ni los ciudadanos paraguayos ni otros ciudadanos extranjeros que viven en España van a tener más facilidades, ni lo contrario, por supuesto, claro, ni más dificultades. Particularmente con la población paraguaya, yo lo que sí creo es que, como he dicho siempre, que están tan bien integrados que forman parte de la vida española y que disfrutan cuando España funciona bien y sufren con los españoles cuando España tiene problemas. Y en ese sentido, pues eso, vamos a afrontar juntos una nueva legislatura en la que, bueno, lo primero tendremos que ver cómo se forma el gobierno, con qué elementos y en fin, y qué nos trae la evolución, sobre todo económica, en general las intenciones de que España funcione y funcione mejor. Y no creo que la población paraguaya vaya a notar ninguna diferencia particular que no sea la misma que noten sus vecinos españoles, claro, con los que están perfectamente integrados. Efectivamente, a diferencia quizás de otras colectividades de otras partes del mundo, no se observan esos comportamientos endogámicos, digamos, de simplemente repetir hábitos y cerrarse al resto de la sociedad. Se ve perfectamente integrada la colectividad paraguaya en varios puntos de España con el día a día, digamos. Sí, ¿no? Sí. De hecho, hay demasiados elementos culturales en común. Ahora, embajador, ¿cuántos paraguayos estiman que están viviendo en España en este momento? Se llegó a hablar de 100.000 hace 15 años. Imagino que ustedes también tendrán una expectativa. Los datos formales registrados hablan de unos 60.000, 60 y algo mil. Y el cálculo es que el número total puede ser cerca del doble, 110, 120.000. Me recuerdo que en una entrevista en la que dije una cosa parecida, el entrevistador me decía: entonces me está diciendo que hay 50.000 ilegales. Digo, no, por Dios. Muchos de ellos son, entre otras cosas, españoles. Son ciudadanos de origen paraguayo que han adquirido la nacionalidad española sin perder la paraguaya, porque, como saben, hace muchos años España y Paraguay tienen un convenio de doble nacionalidad que permite ser las dos cosas simultáneamente. Y muchos ciudadanos paraguayos han adquirido nacionalidad española. Entonces, claro, eso es una parte importante de esa diferencia. Sí. No están registrados ya como paraguayos porque son españoles, pero son también paraguayos. Y españoles viviendo en nuestro país, porque aquí también se ha producido una migración, pero con otras características, digamos. Un profesional de clase media que ha llegado. Y hemos visto mucha gente proveniente de España para insertarse laboralmente en algunas áreas. ¿Cuál es la estimación que tienen ustedes? De españoles en Paraguay calculamos unos también registrados como cerca de 6.000. 6.000. Como una décima parte de lo contrario. Y podría haber un poco más. Que también calculamos que puede haber, también contando con ese juego de la doble nacionalidad, que puede haber pues también como 9.000, 10.000. Como digo, en muchos casos jugando con que españoles no se registran, claro, porque son paraguayos, y cuando retornan al Paraguay viven en su país, con su familia y con su normalidad. También en esos 6.000 calculamos como un tercio de ellos que son también hispano-paraguayos, es decir, ciudadanos paraguayos con nacionalidad española que sí se han registrado con nosotros. Ahora uno mira, y si vamos a entrar a la parte histórica, definitivamente el porcentaje de la población con antecedentes familiares españoles
es muy superior, es muy amplio, muy grande. Es prácticamente universal. Sí, por eso uno tendría que, para hacer un árbol genealógico, o sea, esquivar una serie de ramas dentro del árbol para no encontrarse con algún antepasado español. Yo una de las frases que cuando sale este tema con interlocutores paraguayos de todo tipo, tanto de periodistas como oficiales del gobierno, como amigos en la calle, una de las frases que digo siempre es que, en fin, podemos decir lo que queramos sobre comunidades, porque es verdad que los españoles aparte de los hispano-paraguayos, los españoles venidos de España, a Paraguay, tenemos muy poca conciencia de colonia, de comunidad española. La verdad es que nos diluimos, como decía yo de los paraguayos en España, nos diluimos en la vida local perfectamente y se nos nota poco en general. Pero cuando sale este tema yo acabo siempre diciendo sí, pero le aseguro a usted que López y Estigarribia, dos de los próceres nacionales del Paraguay, son apellidos que le aseguro que no venían de ningún otro sitio más que España. No, eso seguro. ¿Y en qué se está trabajando desde la embajada en este momento? Y entre los gobiernos, en esa relación bilateral que tenemos, hay proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con la equivalencia del sistema de pensiones, como lo tenemos con Uruguay, u otro tipo de beneficios para los conciudadanos de ambos países. De pensiones tenemos un acuerdo ya entre las seguridades sociales respectivas, del IPS paraguayo, la Seguridad Social Española, para el mutuo reconocimiento del tiempo cotizado en un país respecto al otro. Eso tiene una serie de trámites que, en fin, como toda la burocracia, relativamente complejos, pero que están establecidos ya por los convenios bilaterales. Y actualmente tenemos dos campos de trabajo que nos interesaría, creo que a las dos partes, avanzar para favorecer a nuestros conciudadanos. Por una parte, nos gustaría, ahí reconozco que es España la que está arrastrando más los pies, nos gustaría avanzar en la negociación de un convenio para facilitar el reconocimiento de títulos académicos universitarios. Esto es una historia vieja. España tenía con todos los países de América convenios de reconocimiento automático hace muchos años, de los años 50. Que con la entrada de España en la Unión Europea, por aplicación de la legislación europea que nos obliga al ser miembros de la Unión Europea, tuvimos que denunciar. Y ahora los títulos universitarios hay que reconocerlos caso por caso, en un procedimiento farragoso y lento. Y nos gustaría concluir con Paraguay, como tenemos con algún otro país de América que ha sufrido el mismo problema que, en fin, como digo, fue general, porque teníamos ese tipo de convenios con prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Concluir un convenio no para el reconocimiento automático, eso la legislación europea lo sigue impidiendo, pero sí para facilitar los trámites y para agilizar esos trámites de forma que la resolución del caso por caso pueda ser más rápida, sobre todo rápida, es el principal problema. Eso por una parte. Y por otra parte también queremos negociar con Paraguay, y ahí es Paraguay el que tiene su sistema en revisión, no debo comentar ese tema que es política paraguaya. Queremos negociar con Paraguay un acuerdo que evite la doble imposición, de forma que los inversores tengan ese beneficio, ese estímulo adicional para hacer inversiones en uno y en otro país. Eso lo tenemos puesto sobre la mesa. Se empezaron las negociaciones hace tiempo, se pararon también hace tiempo y nos gustaría retomarlas en fin, tan pronto como las circunstancias España está dispuesta lo permitan. Entonces a considerar ese tipo de relacionamiento bilateral en función al intercambio impositivo. Bueno, un convenio para evitar la doble imposición es un instrumento muy técnico que los expertos de los ministerios de Hacienda tienen que estudiar en mucho detalle y con mucho cuidado y de acuerdo con los sistemas fiscales respectivos, que en el
caso de Paraguay, el sistema fiscal está en debate público y el gobierno, esperamos todos, también nosotros por este interés, que el gobierno de Paraguay presente su propuesta y el Congreso paraguayo pueda debatirla y aprobarla, en fin, con los plazos pertinentes. Porque esa es la base para hacer la comparación de sistemas que nos permitan ese acuerdo que desearíamos cuanto antes. Suena atractivo desde el punto de vista del interés paraguayo en recibir inversiones de capital sano para desarrollar fuentes de trabajo. Eso pensamos nosotros y es una de las demandas casi permanentes que nos hacen los inversores españoles que miran al Paraguay y empiezan a interesarse y a estudiar circunstancias. Una de las preguntas que nos hacen siempre es ¿y cómo está la situación respecto a la doble imposición? Es una de las preguntas permanentes, una de las demandas permanentes y nos gustaría darle respuesta. Claro, es decir, que hay gente en España con capital esperando que eso rija, que eso corra para venir a radicar aquí inversiones. Esa es nuestra idea. Esa es la expectativa. Y finalmente, ¿cuál usted definiría como el mayor desafío en este momento en esa relación paraguayo-española, español-paraguaya en este momento? Yo creo que los principales desafíos son estos dos convenios que acabo de mencionar. Educación e inversiones. En educación y en inversiones, porque en ambos casos lo que se trata es darle armas a los sectores privados respectivos para que se impliquen más. Para que se impliquen más en Paraguay, para que profesionales españoles vengan al Paraguay, para que jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales paraguayos puedan estudiar en España y ver reconocidos esos estudios que hagan en España con más facilidad a su vuelta al Paraguay para contribuir al desarrollo de su país. Y lo mismo, como comentábamos ahora, en el sector de las inversiones, se trata de remover obstáculos o, en lo posible, dar facilidades para que nuestros respectivos sectores productivos y educativos y, en fin, y en el aspecto universitario, la juventud, tengan más armas con las que desarrollarse, paraguayos en España y españoles en Paraguay. Ojalá, ojalá. Embajador, gracias por venir. Encantados, a su disposición siempre que haya temas de actualidad que lo merezcan y ustedes me inviten. Javier Hernández, el embajador del Reino de España en nuestro país. Y en instantes, periodísticamente, hablamos también de educación con un investigador en educación, una persona muy conocida, el profesor Melquiades Alonso. Ya venimos periodísticamente.